Muchas gracias por la presentación, Marta, y pues bienvenidos a todos esos papás que están aquí con nosotros, que estoy segura que lo que quieren son herramientas para tener hijos felices, sobre todo. Todos aquí lo que queremos es que nuestros hijos sean felices, que estudien, que se casen con una buena pareja, que los haga felices, que los quiera, que viajen, que tengan un buen trabajo. Y pues para eso quiero hoy darles varias herramientas desde mi experiencia como pedagoga. La verdad es que llevo muchos años siendo pedagoga en diferentes escuelas y tengo pues mucho contacto con los papás, sé más o menos qué es lo que nos duele como papás, qué es lo que nos preocupa y pues por eso estamos aquí. Se los agradezco, me encanta. Y también me da mucho gusto porque nos han estado pidiendo alguna clase más chiquita, porque nuestras otras habían sido webinars con mucha gente y nos pidieron una masterclass. Entonces, por eso estamos aquí en un grupo más reducido donde ustedes van a ser partícipes, nos van a poder abrir el micrófono para preguntas cuando les permitamos abrir. Entonces, ustedes con toda la confianza, cuando abramos el tiempo de interacción, participen porque justamente por eso hicimos el diseño de esta masterclass en el que los queremos escuchar a ustedes. Y pues vamos, ahora sí les voy a compartir pantalla. Y estamos en esta masterclass que recordemos se llama 3 claves para ayudar a tu hijo a alcanzar el éxito académico, social y emocional. ¿Y cuándo ha sido esto más importante que en estos momentos tras esta pandemia que nos ha preocupado tanto a todos y que les ha afectado a todos? Y los niños, aunque han sido los héroes de esta pandemia y han aguantado y se han sentado en sus clases en línea, la verdad es que la parte académica a mí no me preocupa. Como pedagoga no me preocupa porque sé que van a regresar los niños a la escuela y las maestras van a lograr que recuperen esa parte académica. Además, todos van a estar en la misma circunstancia, ¿no? Los que van a ir lento en aprender a escribir, a leer y a escribir, pues todos sus compañeros van a estar en la misma situación en general. Lo académico no es algo que les deba preocupar a ustedes tampoco. Más bien lo que debe ocuparnos como papás es la parte socioemocional y para eso quiero hoy darles estrategias que nos ayuden a regresar a clases y bueno, por supuesto, para su vida en general. Y bueno, como los queremos escuchar a ustedes, vámonos con nuestra primera dinámica, donde les vamos a hacer unas preguntas. Vamos a sacar aquí una encuesta que por favor ayúdenos a contestar. Y listo, yo creo que finalizamos la votación y vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué tanto se acuerdan de la escuela. Vamos a ver qué tanta atención ponían en sus clases. Vamos a compartir los resultados. Y bueno, aquí tenemos que ¿para qué sirve la raíz cuadrada? El 50% acertó y es para sacar la hipotenusa de un triángulo. Muy bien. La segunda es cómo se calcula la hipotenusa. Exactamente el 75% le atinó que usando el teorema de Pitágoras. Y la última, el 100% dijo que para encontrar la longitud de la hipotenusa. Exactamente. Pues sí, efectivamente, la verdad es que me sorprendieron. Todavía se acuerdan algo de la escuela, pero yo no sé si ustedes se han preguntado, ¿para qué sirven realmente esas cosas en la vida real?
Yo creo que la verdad la mayoría de la gente no se acuerda ni para qué sirve, ni cómo se saca. Y bueno, en la vida real, por supuesto, no lo sabemos aplicar. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos un sistema educativo de hace 200 años que prácticamente no ha cambiado el sistema educativo tradicional, diseñado para una sociedad de la revolución industrial, que realmente la sociedad ya cambió tanto. O sea, yo quiero que me digan ustedes, ¿para qué sirve que te enseñen todas estas cosas si no te dicen cómo lo vas a aplicar en la vida real? Esta sociedad a la que le enseñaron a obedecer, a seguir instrucciones, a aprenderse las cosas de memoria y a no cuestionar, esa sociedad hoy en día ya no existe. Estamos de acuerdo que un programador que va a trabajar en Google, en Facebook, en todas estas empresas que son las más fuertes del día de hoy, no le va a servir nada de eso si no le explican cómo lo va a aplicar en la vida. Entonces, yo quiero preguntarles, si eso es lo que les enseñan en la escuela, ¿a ustedes qué les hubiera gustado que les enseñaran en la escuela? Y aquí quiero abrir la conversación, si pueden abrir sus cámaras, si quieren abrir sus micrófonos, o también si lo quieren escribir en el chat, también está perfecto. Esta es la pregunta. ¿Qué les hubiera gustado que les enseñaran en la escuela? A ver, ¿quién quiere participar? Cuéntenos. Estas fueron las cosas que nos enseñaron a todos nosotros en la escuela. ¿Qué les hubiera gustado? Que nos enseñaran cómo aplicar todos los conceptos que teníamos que aprendernos de memoria, pero que pocas veces veíamos que eran útiles. Exacto, exactamente, Lisa. Gracias, muchas gracias. A los demás, ¿qué habilidades, qué cosas les hubiera gustado que a lo mejor nos enseñaran en la escuela en vez de la teoría? Por aquí tenemos a Carol con administración del tiempo y otro comentario de Angélica de resolver problemas de la vida cotidiana. De Josué que nos enseñan a descubrir nuestras propias habilidades. Exactamente, muchísimas gracias por su participación. Y exactamente, esas son las cosas que realmente necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Y pues sí, tenemos claro que desgraciadamente va a ser muy difícil cambiar nuestro sistema educativo. No lo vamos a cambiar de un día al otro. Se han hecho muchos esfuerzos desde la academia para cambiarlo, pero si no va a cambiar, entonces lo que tenemos que hacer como padres es precisamente enseñarles todas esas cosas que ustedes acaban de decir con toda la razón. Entonces, Joana, ¿puedes compartir la presentación? Porque está trabada. Si me haces favor. Sí, claro. Antes me gustaría mencionar que tenemos otros comentarios que nos dicen inteligencia emocional, a saber manejar nuestras emociones y la vida adulta, como los derechos y las obligaciones. Exactamente, excelentes aportaciones. Justo es eso, ¿no? ¿Por qué no nos enseñaron a controlar nuestras emociones? Y entonces llegamos a la vida adulta y no sabemos. O llegamos a tener 20 años y es la primera vez que vamos al banco y no tenemos idea qué es lo que tenemos que hacer, porque nadie nos enseñó. Y esas son las habilidades de la vida real que necesitamos que alguien nos enseñe. Yo les voy a contar una anécdota que le pasó a mi hermana. Cuando llegó a sus 24 años a pedir trabajo, su primera vez, le dieron su solicitud de empleo y se fue al baño. En cuanto la vio, pidió que quería ir al baño, se fue al baño y de ahí le habló a mi mamá y le preguntó, oye mamá, ¿cuánta gente vive en Cuernavaca? De ahí somos, de Cuernavaca. Y mi mamá le decía, pues no sé, pues no sé cuántos habitantes, pero ¿para qué quieres saber?
Pues porque aquí en mi solicitud me están preguntando población, y pues entonces ha de ser la población de Cuernavaca. Y entonces dices, ¿cómo puede ser que estemos llegando a los 24 años, no sabemos ir al banco, no sabemos absolutamente nada de nuestras finanzas personales, no sabemos ni siquiera cómo hacer un currículum o llenar una solicitud de empleo? Entonces, como papás hay que preguntarnos, ¿eso queremos? ¿De verdad eso queremos? Y si no queremos eso, nosotros somos los responsables de hacer un cambio, y ese cambio tiene que salir desde la casa. Y vamos a ver cuáles son las 3 recomendaciones para lograr esto. Vámonos a esta. Primera, dale a tus hijos habilidades para la vida, herramientas prácticas para la vida real. No le va a servir que le digas para que la hipotenusa en la escuela. Si acaso, como papá, explícale para qué sirve en la vida real. En la vida real, si quieres ser arquitecto, quieres ser ingeniero, vas a usar esos cálculos. Y entonces lo motiva un poquito de saber que, bueno, por lo menos le va a servir para algo, ¿no? Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿de verdad alguna vez en su vida han aplicado la raíz cuadrada? Y por supuesto no está mal que nos las enseñen, pero probablemente la mayoría de nosotros no sabe en la vida real para qué sirve. Entonces, enseñémosles para qué sirve y démosles herramientas. Hablemosles de emprendimiento, de finanzas personales, de cómo ir al banco, de cosas prácticas como por ejemplo en la casa. ¿Cuántos de ustedes alguien les enseñó a taladrar? Y llegas a tu casa, a tu primer departamento, y de repente no te das, dices, ¿cómo voy a colgar mis cuadros si no sé taladrar? Esas cosas vienen desde la casa y hay que enseñarlas nosotros. Les cuento la historia de este niño que vemos aquí que se llama Kane. Kane es un niño de Estados Unidos. En 2012 se hizo famosísima su historia porque su papá tenía un taller mecánico en Los Ángeles. El niño iba con su papá y veía que el papá tenía muchas cajas de desperdicio y decidió hacer su negocio de maquinitas, estos lugares de maquinitas donde te salen los boletitos. Cuando yo era chiquita se llamaba Coney Island, hoy se llaman de otras maneras, hay varios. Estos lugares de maquinitas para jugar, el del básquetbol y el boliche y demás. Y él decidió que iba a poner un arcade, ¿no? Así se llaman en Estados Unidos. Agarró, construyó en todo el local de su papá, en la parte de al lado que lo tenía vacío, todo un lugar de maquinitas hecho de estas cajas. Tan bien hecho que inclusive él se metía debajo de la caja para meter por un hoyito los papelitos cuando alguien iba ganando, y tenía pegada una calculadora afuera de cada uno de los juegos para que les hiciera su cuenta de cómo iba ganando y que pusieran su clave. Esto se hizo un fenómeno mundial. Llegó un reportero que lo entrevistó y bueno, tenía colas, vino gente de todo el país a jugar en el arcade de Kane. Y eso es lo que queremos. A lo mejor nuestros hijos no se van a hacer mundialmente famosos, pero sí enséñale a ser emprendedores, a vender. Llévatelo contigo al súper. Bueno, ahorita no por la pandemia, pero el súper es uno de los mejores lugares donde los niños pueden aprender matemáticas, por ejemplo. Déjalo involucrarse, escoger las verduras, pagar en la caja, contar el cambio, hacer la cuenta de si vas a pagar a 3 meses sin intereses con tu tarjeta, entonces, ¿qué operación tienes que hacer? Herramientas que le ayuden en su vida y que los hagan seres humanos independientes, que esa es la labor de los papás. Entonces, ayudémosles desde chiquititos, los podemos ir preparando. Número 2. Ayúdalo a desarrollar sus habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? La verdad es que yo como consultora
doy mucha asesoría también de recursos humanos en las escuelas y en empresas. Y me doy cuenta que de hecho ese es uno de los mayores problemas de las empresas, las habilidades blandas. ¿Qué son estas? La comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, todas estas habilidades que no nos enseñan tampoco en la escuela. Entonces, ¿qué creen? La Universidad de Harvard hizo un estudio donde nos dicen que el 80% del éxito de un líder depende de sus habilidades blandas y solamente el 20% depende de sus habilidades técnicas o de su conocimiento o inclusive de su IQ. Entonces, vamos a enseñarle esto a nuestros hijos desde la casa, a comunicarse, a trabajar en equipo, a guiar, a liderar, porque eso al final es lo que van a estar buscando los empleadores para ver si le dan trabajo o no. Una que me hablan mucho también los empleadores que buscan tolerancia a la frustración. Entonces, ayudémosle desde la casa a desarrollar todas esas habilidades. Número 3, ayúdalo a retomar la rutina y sé un ejemplo de orden. Yo sé que esto como mamás y como papás nos cuesta mucho trabajo y yo se los digo desde experiencia propia. A mí me cuesta muchísimo trabajo que cene a la misma hora, que se bañe, que se duerma a la misma hora. Y además, ahora con la pandemia, bueno, muchísimo más. Estoy segura que todos sus hijos se duermen mucho más tarde que antes. A veces veo en la clase de mi hija y bueno, a mí también me ha llegado a pasar que llegan en pijama o que llegan aquí todos despeinados o se están comiendo ahí su desayuno en la clase en línea. Entonces, ayudémosles a retomar la rutina y no nada más ahora. Hay que ser un ejemplo de orden en toda la vida de nuestros hijos, porque eso es lo que les vamos a heredar, buenos hábitos. Y que nosotros los tengamos les va a ayudar a ellos durante toda su vida. Créanme que ser una persona que tiene orden les va a ayudar también en sus trabajos. ¿Cuánta gente conocen que ha perdido su trabajo porque no es ordenada? Porque su escritorio es un caos, porque su escritorio de la computadora tiene 100,000 carpetas. Y esto tiene también que ver, por supuesto, con la puntualidad. La puntualidad las estamos enseñando nosotros desde la casa. Entonces, démosles esas herramientas que les van a ayudar en su vida futura. Y les repito, sé que esto es muy difícil, pero hay que hacerlo. Como papás les queremos heredar eso. Número 4. Enséñales hábitos de efectividad personal. Hay un libro maravilloso que ya salió en la versión para adolescentes que se llama Los 7 hábitos de la gente efectiva de Stephen Covey. Un libro maravilloso. En la versión de niños se llama Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Por favor, cómprenselo. Viene inclusive en audiolibro. ¿Y de qué nos habla este tema de la efectividad? Otra cosa que queremos que tengan para el futuro. Manejo efectivo del tiempo. ¿Cómo priorizar? ¿Cómo poner primero lo primero? Todas estas cosas que también van a necesitar en la vida y llegamos a nuestros trabajos y no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Hacemos, seguramente a ustedes les pasa también en sus trabajos, que llegas a la oficina y empiezas por algo que en realidad no era lo importante, que te tardas 10,000 horas checando tus correos electrónicos y entonces ya nunca haces lo que tenías que hacer. El tema de la proactividad también se los podemos enseñar nosotros y es parte de la efectividad personal. Y si nosotros podemos darles estas herramientas a nuestros hijos, créanme que se los van a agradecer toda la vida, ¿no? Entonces, este libro de Stephen Covey se los recomiendo. Para el tema del emprendimiento hay películas maravillosas, hay libros de Elon Musk, por ejemplo, que les podemos dar a leer. Podemos ayudarlos en comprarles dulce para que los vendan afuera de la casa, por ejemplo, y entonces la primera vez se los damos como prestados y luego las siguientes veces ellos ya nos pueden ir devolviendo el dinero. Por ejemplo, aquí con Kane, el ejemplo que les platiqué,
Él, por supuesto, les da premios a los niños que ganan sus boletitos y sus primeros premios eran sus propios cochecitos Hot Wheels y algunos otros juguetitos. Entonces, se puede. Vamos a ayudarles a nuestros hijos a darles habilidades para la vida. Y bueno, vamos a aprovechar que podemos tener esta interacción y vamos a abrir para preguntas hasta donde llevamos del tema de las habilidades para la vida. Si alguien nos quiere comentar, igual por el chat, si quieren abrir el micrófono, cámara, como ustedes se sientan más cómodos. ¿Qué consejo nos puedes dar para abrir el tema de la comunicación con nuestros hijos? Que ha cambiado tanto la dinámica con la pandemia, que para poderlos impulsar muchas veces tenemos que saber cómo se sienten, cómo están viviendo ellos también este nuevo tipo de educación. Muy buena pregunta, muchas gracias por hacer esta pregunta. Esto que comentas es algo importantísimo y fíjate que lo primero que necesitamos hacer como papás es estar disponibles emocionalmente para nuestros hijos. ¿Qué está pasando? Y esto no es nada más la pandemia, ya viene pasando hace bastante tiempo. Estamos ausentes, estamos ahí presentes, ahora más, ¿no? Estamos presentes, nuestro cuerpo está ahí porque estamos trabajando desde casa, pero nuestra mente no está, porque estamos en el celular todo el tiempo. Muchas veces es porque estamos trabajando, muchas otras veces no, estamos en redes sociales o distraídos en otras cosas y no estamos ahí para nuestros hijos. Entonces vienen, nos tratan de comunicar algo, nos tratan de contar cómo se sienten, contarnos qué hicieron en la escuela, alguna duda que tengan y nosotros no los volteamos a ver. ¿Estamos en el celular o estamos ausentes pensando en otra cosa? Entonces, este contacto visual que nosotros establezcamos con nuestros hijos va a ser el primer paso para tener una buena comunicación. Entonces, eso te lo súper recomiendo. Y otra cosa, no desestimemos lo que nuestros hijos nos dicen. ¿Qué pasa? Cuando son chiquitos, vienen y nos cuentan llorando que se pelearon con su amiguito y que su amiguito ya no quiere jugar con ellos. ¿Y qué les decimos? Ay, mi vida, no le hagas caso. Ok. Después vienen y nos cuentan alguna otra cosita, nos platican algo bueno, ¿no? De que les fascinó la película de la princesa y nos empiezan a contar la película que vieron y pues les decimos, ok, mi vida, totalmente ausentes. ¿Y qué va a pasar? Los niños van aprendiendo que nosotros no estamos disponibles para ellos. Y cuando sea algo serio, cuando sean adolescentes y nos quisieran contar alguna cosa, que se pelearon con un amigo, que un amigo a lo mejor les está ofreciendo drogas, ellos ya no nos van a contar eso, ya no vamos a tener esa comunicación porque esa comunicación se siembra desde que son chiquitos, escuchándolos, respondiendo activamente, viéndolos. Entonces, esas son las herramientas que les quiero dar y sobre todo ahora con la pandemia, no es estar pero no estar, sino en la medida de lo posible estar presentes para ellos. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra? También en el chat. ¿Tenemos alguna otra pregunta sobre este tema de las habilidades para la vida? Ah, Joana, a ti te están llegando las preguntas, ¿verdad? A ver, ¿tienes alguna por ahí? Sí, nos acaba de llegar una, que si les puedes mostrar más ejemplos de cómo ayudar a retomar rutinas y ser ejemplo de orden, ¿no? Cómo se aplica todo esto. Y claro que sí. Tenemos otra. Ok, claro que sí. Mira, la rutina empieza desde las cosas chiquitas y en realidad uno piensa que empieza desde la mañana, pero no. Realmente el tener una buena rutina empieza desde la tarde del día anterior. ¿Por qué?
Porque si el niño no cena a tiempo, no se va a bañar a tiempo, no se va a lavar los dientes a tiempo, y entonces si a lo mejor tú le ibas a leer un cuento, pues ese día ya no le puedes leer un cuento porque pues ya se hizo tarde y se va a dormir, y entonces por supuesto al día siguiente está cansado porque se durmió a las 10, 11 de la noche, y al día siguiente está cansado y por ende no se puede despertar a tiempo y no le da tiempo de desayunar, ni de peinarse, ni de lavarse los dientes. Y lo estamos poniendo nosotros en esa situación, porque eso no es que el niño no se quiera levantar, porque además lo que hacemos es que ahí los regañamos. Es que ¿por qué no te quieres despertar? Pues la verdad es que esto es una responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que hacer nuestra chamba desde el día anterior. Si no desayuna, pues seguramente no va a poder poner atención en la clase. Entonces, este tipo de cosas son las rutinas que tenemos que respetar nosotros como papás. Sobre todo en la parte de dormir sus horas. Acuérdense que cada edad tiene las horas específicas que tiene que dormir el niño, y eso no es por ser obsesivos, es simplemente porque si no su cerebro no descansa y tenemos riesgo ahí de que se hagan a veces menos conexiones neuronales porque su cerebro no ha descansado y están cansados. Tenías otra por ahí, ¿verdad, Joana? Más bien es un comentario que está reafirmando lo que acabas de comentar acerca de prestar atención a los hijos, ¿no? Aquí dice que hace un tiempo aprendió a prestar atención a las conversaciones, que incluso que aparezcan aburridas para los adultos, a prestar atención a los detalles que comenta cada niño, hace que cuando crezcan se sientan libres de expresarse con ellos y sepan que siempre tendrán tiempo para escucharlos. Exactamente, inclusive, ¿sabes qué? Yo con esta experiencia me ha pasado que veo casos en los que desgraciadamente hay temas como abusos sexuales, y los niños que nunca tuvieron esta disponibilidad de los papás para escucharlos, para verlos, para hablar con ellos, son los que llegan a la vida adulta 30, 40 años después y apenas lo están diciendo porque nunca tuvieron esa comunicación. Entonces, imagínense también a qué los estamos arriesgando por el puro hecho de no escucharlos o de no darle importancia a lo que ellos nos cuentan. Entonces, por favor, ese tema de la comunicación es indispensable y además les va a servir a ustedes también para cuando sus hijos sean adultos, que puedan tener una relación armónica con su familia. Entonces, por favor, es bien importante. Y nos vamos a la clave número 2. Vámonos, Joana, a la 2. Fortalece su inteligencia emocional. Este es un tema que antes no se hablaba. Antes era la inteligencia, es el IQ, y con eso naces y eres inteligente o eres tonto, ¿no? Y a lo mejor después con Gardner empiezan otro tipo de inteligencias a manifestarse, pero la inteligencia emocional empieza a oírse de ella apenas hace poco tiempo con Daniel Goleman, que escribe este libro maravilloso sobre inteligencia emocional. ¿Y qué es esto? Son todas esas herramientas emocionales que tienen que ver con la empatía y que tienen que ver con la asertividad, precisamente, y cómo controlar nuestras emociones, cómo tolerar al otro. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para fortalecer su inteligencia emocional? Uno, por supuesto, como ya lo hablábamos antes, sé un modelo a seguir. Tu hijo, desde que es chiquitito, no sé si ustedes lo hacían, que es muy chistoso cuando tu bebé acaba de nacer, le sacas la lengua así para que él imite esto de que tú estás sacando la lengua, y aunque es recién nacido, los bebés te imitan y sacan la lengua. ¿Por qué? Porque tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, y los seres humanos estamos programados para imitar, y nosotros aprendemos de la imitación. No aprendemos de lo que el adulto nos dice, aprendemos de lo que nosotros vemos que está haciendo el adulto.
Entonces, si tú eres una persona que se enoja y explota y grita y avienta una silla, pues no puedes esperar que tu hijo te va a hablar tranquilo, amable y te va a decir por favor y gracias, porque pues eso es lo que a veces nosotros esperamos de nuestros hijos. Entonces, sé un modelo a seguir. Número 2, valida sus emociones. Esto es justamente el punto del que hablábamos antes, ¿no? De escucharlos, de validar sus emociones. Y aquí también les cuento de un nuevo concepto que apenas estuve estudiando, que se llama positivismo tóxico. ¿Qué es el positivismo tóxico? Es ese tipo de gente que le dices, oye, fíjate que estoy muy preocupado por la pandemia, me da mucho miedo contagiarme. Y esa gente que te dice, ay, hombre, no pasa nada, relájate. ¿Alguna vez ustedes se han relajado cuando alguien más les dice, relájate? ¿O alguna vez se han tranquilizado cuando alguien más les dice, ay, ya tranquilízate? Obvio no. Entonces, sí está bien ser positivo, pero también validemos las emociones. O cuando tu hijo se cae y viene llorando, aunque sea una cortadita y no le haya pasado nada, y tú le dices, levántate, no pasó nada. Pues para él sí pasó. Tampoco te digo que lo lleves al hospital y te pongas histérico, pero una estrategia maravillosa es el famoso sana, sana colita de rana, en el que por lo menos estás validando sus emociones. Él está sintiendo, como cuando les decía que están llorando porque el amiguito no quiso hablar con ellos. Para ellos, en ese momento, esa es su vida, es su mundo. Y que su mejor amigo no le hable, se les cae el mundo. Entonces, hay que ser empáticos y entender que para ellos es importante y validar sus emociones. Número 3. Dale herramientas de autorregulación. Esto también, llegamos a la vida adulta, nos casamos o entramos a trabajar a un trabajo y entonces empezamos a tener problemas con nuestra pareja porque nunca nos enseñaron a autorregularnos. Y ahí vienen temas de violencia intrafamiliar, de que le aviento un jarrón a mi marido, de etcétera, etcétera, que le grito a mi jefe, que mi jefe me maltrata, a lo mejor, porque no nos enseñaron a autorregularnos. El adulto no debe de ser únicamente el que lo regule en ese momento, sino más bien que tú lo tienes que enseñar a él regularse solito. ¿Cómo hacemos esto? En Montessori, fíjense que en la educación Montessori hay muchas de estas herramientas que a mí me encantan, como una, por ejemplo, que se llama la mesa de la paz. Cuando dos niños en escuela Montessori se pelean, no los paran en el rincón, no los regañan, sino que los mandan a esta mesita donde ponen algunas cositas como algún libro, por ejemplo, que trate sobre la amistad, algunos colores donde ellos puedan relajarse. Y entonces se piden ahí disculpas, uno le da una rosa al otro en algunas ocasiones y entonces tú les estás enseñando a autorregularse y a arreglar ese problema que tienen de una manera pacífica. Otras herramientas, si está como loco en un berrinche, en ese momento, si te está haciendo el berrinche enfrente de todo el mundo y tú ya no sabes ni qué hacer, está ahí toda la familia, los suegros, etcétera, no lo corrijas enfrente de todos. Sácalo del lugar y entonces técnicas de mindfulness antes de poder entablar una conversación. Si está en pleno berrinche, su cerebro racional no está ahí contigo. Lo que está ahí contigo es su amígdala, que es esto que tenemos en el cerebro, ¿no? La amígdala, y no puedes estar hablando con él. Entonces no trates de resolverlo en ese momento. Enséñale técnicas de autorregulación. Respira. Hay una técnica muy linda que le pides al niño que se recueste y le pones su peluche favorito en el pecho. Y entonces la actividad es que tiene que respirar y ver cómo sube y baja su peluchito. Él lo ve como un juego y en realidad lo que tú le estás enseñando es a respirar profundo para que eso lo autorregule.
Enséñale a lo mejor que ya más grandecito que no te conteste en ese momento y que no cierre una puerta y que no haga el problema más grande. Enséñale desde chiquito que si se encuentra en esta situación, vaya al cuarto y que está perfectamente bien, que si él se siente que va a explotar, se pueda ir a su cuarto y pueda pensar, no el vete a tu cuarto, sino enseñarle que él solito se vaya a su cuarto y pueda pensar y cuando esté más tranquilo pueda regresar y hablar. Otras cosas para niños chiquitos, por ejemplo, es darle un crayón rojo, tiene que ser crayón y papel, y que haga así, que raye, 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 y entonces les ayuda mucho a sacar el enojo, y entonces ellos ya después están listos para poder hablar con nosotros. Por supuesto, todas estas técnicas nos van a servir en la vida adulta, ¿no? Que sepas que entonces no vas a explotar y no vas a insultar a tu esposo o a tu esposa, sino que te vas a poder autorregular porque tus papás te lo enseñaron y vas a saber que mejor me quedo calladito, me voy a mi cuarto y cuando esté más tranquilo regreso y puedo hablar con mi pareja sobre lo que me está molestando. La número 4, enséñale a ser empático y asertivo. Vamos a enseñarles a ponernos en el lugar del otro y a decir las cosas de la manera adecuada en el momento adecuado, que esa es la asertividad. Es algo que falta muchísimo, la verdad es que esto no se enseña en la escuela, se debería de enseñar en la escuela y no se está enseñando. Aquí yo les tengo un ejemplo que me pasó apenas con mi hija. Me decía, vimos a un niño y el niño le dijo que ya no quería jugar con ella y le jaló el pelo y la trató feo. Y ella estaba, por supuesto, desconsolada porque a lo mejor, además, este es su mejor amigo. Y entonces, bueno, quise yo investigar pues qué había pasado y la mamá me comentaba que este niño no tiene primos y por la pandemia es hijo único. Por la pandemia, imagínense este niño, que esa familia se cuida mucho, lleva año y medio sin jugar con alguien. Ahorita jugaron con alguien porque los papás son maestros y ya los vacunaron. Y por supuesto este niño ya no sabe jugar, ya no se sabe relacionar con niños de su edad. Y entonces, bueno, yo dije, ¿qué hago? Pues decidí hablar con mi hija y le conté qué era lo que este chiquito estaba pasando. Le dije que pues en realidad él le había pegado y se había portado así porque pues él estaba pasando por este momento que no había podido jugar, etcétera. Y a mí me sorprendió muchísimo la reacción de mi hija porque ella lo que decidió hacer fue, le hizo un dibujo precioso de ella y él agarrados de la mano, le hizo un video de este dibujo y le dijo que lo quería mucho y que ella era su amiga y que pues estuviera contento y demás y le mandó el video. Después programaron un Zoom y estuvieron felices y a mí me encantó ver cómo una niña de 5 años, si le explicas qué es lo que le está pasando al otro, es capaz de ser empático. Y bueno, el número 5, acércalo a los demás. Esto también lo podemos hacer nosotros desde chiquitos porque después llegan adolescentes y decimos, ay, es que es un antisocial. Todo el tiempo está encerrado en su cuarto jugando videojuegos y no quiere salir. Esto se va plantando desde chiquititos. Tráele amiguitos, ahorita no con la pandemia, pero a lo mejor conéctalo a un Zoom con sus primos, mételo a algunas clases por Zoom si no te quieres arriesgar, llévalo al parque, etcétera, etcétera. Tú tienes que ayudarlo a socializar y a interactuar con otras personas y con otros niños, porque si eso no viene de ti, después va a tener problemas cuando sea adulto. Y vamos a abrir otra vez las preguntas. Joana, si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema. No, todavía no. Vamos a esperar que pregunten. Ok, tengo una pregunta. Dice,
Si mi hijo no quiere tomar clases en línea, ¿cómo lo puedo acercar sin tener que salir? ¿Cómo lo puedo acercar sin tener que? Salir. Sin tener, o sea, ¿cómo lo puedo acercar a las clases en línea? No, al parecer se refiere como a cómo lo puedes acercar a los demás sin tener que salir y si no le gustan las clases en línea. Pues mira, la verdad es que esto depende precisamente. Si son clases en la tarde, tiene que ser algo que le guste, ¿no? Porque en la mañana, pues sí, ya está conectado, le guste o no le guste para la escuela. Sí tienes que meterlo a unas clases en línea que realmente él quiera estar, que lo motiven, que lo hagan feliz, porque si no, pues realmente no va a valer la pena, ¿no? Entonces ahí sí depende muchísimo de las escuelas, de clases en la tarde, que te lo motiven, que lo hagan feliz. Entonces, si en la clase en la que está ahorita te llora todos los días porque no quiere estar, realmente sácalo, ¿no? Tienes que buscar un marco que realmente le fascine para que esté ahí. Y nos vamos al número 3, Joana. Dale una educación integral. Este punto, la verdad es que con todas mis investigaciones sobre neuroeducación, es algo indispensable, indispensable, indispensable. No irnos nada más con la educación tradicional, ahí le tenemos que entrar al quite. Como les decía, la escuela tradicional no nos está ayudando al día de hoy, ¿no? A las necesidades de nuestros hijos el día de hoy. Entonces nosotros tenemos que darles esta formación holística. Holística no en el sentido de mindfulness, sino en el sentido de darles oportunidad de estar en contacto con el arte, con la música, con los deportes, sí con toda esta parte de mindfulness espiritual, etcétera, etcétera, para que ellos tengan una formación completa. Y ahora no se vayan con la finta de eso de que, ay, es que mi hijo ya lo metí a 10,000 clases y cada año se sale. Y entonces nos enojamos mucho como papás porque yo quería que mi hijo fuera pianista. Ese no es el objetivo. El objetivo no es ser el mejor. El objetivo es darle esta formación en la que vaya aprendiendo un poquito de cada cosa que al final en la vida las va a estar aplicando. Entonces, no se vayan con eso de que como ya no fue pianista, entonces ya no lo voy a meter en ninguna clase y no valió la pena. Al contrario, entre más cosas diferentes conozca, es muchísimo mejor. Mantén viva su curiosidad. Hay un Ken Robinson, que es el gurú de la curiosidad. Nos platica que en realidad, pues muchas veces la escuela mata a la curiosidad. Él hizo una investigación, un experimento en el que le enseña... Así que, Joana, cerramos los micrófonos. ¿Lista? Le enseña él un clip a unos niños de kinder y les dice, ¿para qué más nos puede servir este clip? ¿Y qué creen? Los chiquititos del kinder encuentran más de 200 cosas en las que le puede servir un clip. Después hace esto en niños de primaria y le van bajando 50. Le encuentran 150 posibilidades. Hace esto en niños de secundaria y le encuentran 100. Hacen esto en preparatoria y le encuentran 50. Y hace esto en adultos y solamente le encuentran 15 diferentes usos a un clip. Y entonces se nos va matando nuestra curiosidad y eso también está en casa, mantener viva la curiosidad, investigando diferentes cosas. Déjalo saltar en los charcos, no va a pasar nada. Él lo que quiere es investigar qué pasa si él brinca. Déjalo que se salga de la rayita y que dibuje como él quiera. Eso es mantener viva su curiosidad desde nosotros como papás.
La 3, una calificación no lo define. Tu hijo es muchísimo más que una calificación. Tu hijo es el esfuerzo que él hizo para llegar a esa calificación. ¿Cuántos de ustedes conocen el típico niño que en la escuela no daba 1, que sacaba puro 5 y que hoy en día es un empresario exitosísimo, que le ha ido muy bien en la vida? Entonces, una calificación no va a definir a tu hijo. No te hagas su enemigo por las calificaciones. Enséñale técnicas de estudio, esto bien importante. Enséñale a hacer mapas mentales, por ejemplo. Si en la escuela no se lo están enseñando, entonces tú enséñale que a lo mejor, si él es bueno para la música y tiene un examen, pues a lo mejor puede hacer una canción para aprenderse el material. Y también enséñale cómo aplicará lo que aprende. Les decía, si le están enseñando geometría y odia la geometría, entonces enséñeles para qué les va a servir en la vida la geometría. Platíquenles que si él quiere ser un arquitecto, un ingeniero o inclusive algún desarrollador de software, ellos necesitan la geometría para esto y esto y esto. Eso también, si no se está haciendo en la escuela, lo podemos hacer desde la casa. Y precisamente nos vamos a la siguiente diapositiva. Precisamente, fíjense que esto es lo que hacen en Finlandia y algunos otros países como Inglaterra, como Israel, como Holanda, Japón, Alemania, donde ellos están estudiando precisamente la neuroeducación. En México estamos en pañales en la neuroeducación. Y la neuroeducación es cómo aprende nuestro cerebro. Y entonces, ellos allá están investigando que nuestro cerebro aprende cuando se emociona, porque la curiosidad y la emoción generan neurotransmisores, que son las sustancias que conectan a unas neuronas con otras. Entonces, esto es desde la emoción y desde la curiosidad. Hicieron un estudio en Finlandia, que es el país número 1 en tendencias educativas, donde este doctor, que se llama Dr. Rasanen, escogió al peor país del mundo, bueno, de los peores países del mundo en matemáticas, en resultados matemáticos, comparados con ellos, que son de los mejores países del mundo en matemáticas. Desgraciadamente, escogió a México. ¿Por qué? Porque México es el país 125 de 144 en el aprendizaje, en los resultados de los niños en los exámenes de matemáticas, imagínense. Y entonces, él se dio cuenta que hizo este estudio a los niños desde kinder. Resulta que en México empiezan muchísimo antes, desde maternal ya les están enseñando los números, para cuando lleguen a tercero de kinder ya les están enseñando, ya deben de saberse por lo menos hasta el 100, ya deben sumar, ya deben saber restar, y bueno, en la preprimaria pues aún más. Resulta que en Finlandia no les enseñan hasta primero de primaria, apenas ya les están exigiendo que sepan los números hasta el 90 y que sepan sumar y restar hasta primero de primaria, imagínense. Y con todo y todo, resulta que al entrar a segundo de primaria, les hacen esta prueba de nuevo a los niños mexicanos y a los finlandeses, y ya para entonces Finlandia va muchísimo más arriba en resultados matemáticos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que ellos hacen es que en todo el kinder no les enseñan matemáticas en el concepto como nosotros lo conocemos, de sumas, restas, números, signo de más, signo de igual. Ellos juegan a ir al súper, juegan a poner algún negocito, hacen todos estos tipos de actividades como cocina, por ejemplo, donde les enseñan cómo usar la taza medidora, etcétera, etcétera. Y entonces ellos entienden para qué sirven las matemáticas. Porque si te empiezan a enseñar unos números que no saben para qué sirven, pues no vamos a aprender nada. Y esto tiene que ver con la emoción y con la curiosidad, que es lo que queremos
llevar a nuestros hijos a que tengan estas dos cosas, emoción y curiosidad. Seguimos, Joana. Y bueno, justamente todo esto es la neuroeducación, aprender cómo aprende mi cerebro, cómo aprende los lóbulos que lo componen, los hemisferios, que son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, donde el hemisferio izquierdo procesa toda la lógica y el hemisferio derecho procesa todo lo que tiene que ver con creatividad, cómo se conectan las neuronas, cómo se hacen estas conexiones neuronales sobre la plasticidad, los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la neuroeducación. Y justamente este modelo que Marta les platicaba, que hemos desarrollado un grupo de neuroeducadores, porque nos dimos cuenta de todos estos problemas que les estoy contando del sistema educativo tradicional. Nos sentamos y dijimos, tenemos que ayudar a los niños de alguna manera. Si no podemos ingerir en el sistema educativo tradicional, tenemos que buscar una manera en la cual activar esta curiosidad, activar esta emoción, y creamos Brain Focus, que es un modelo de estimulación cerebral. Y vamos a ver de qué se trata esto. Pues resulta que nuestro cerebro aprende cuando lo estimulamos y a través de la emoción hacemos estas nuevas conexiones neuronales. Entonces, en nuestra investigación nos dimos cuenta que aprendemos no cuando nos ponen sentaditos a estudiar, sino que aprendemos cuando jugamos, cuando nos movemos, cuando hacemos, cuando nos sentimos amados, y sobre todo aprendemos cuando sentimos emoción. Seguimos. ¿Por qué? Porque sin emoción no hay aprendizaje. Como les decía yo, ustedes tienen que lograr emocionar a sus hijos, emocionarlos, porque entonces van a tener curiosidad, porque entonces se van a motivar y entonces van a poner atención, y de ahí va a surgir el aprendizaje. Y entonces en nuestra investigación precisamente nosotros vimos que el cerebro está conectado con las emociones. Entonces, sin emoción no hay aprendizaje. Y vamos a ver, les voy a platicar cómo funciona el modelo Brain Focus. No se vayan porque al final les tenemos una sorpresa. Pues este método, el método Brain Focus, es un programa de estimulación cerebral que va a ayudar a tus hijos a fortalecer ambos hemisferios de su cerebro. Y entonces, al fortalecer ambos, va a hacer nuevas conexiones neuronales a través de la curiosidad y, por supuesto, a través del juego. Es muy importante, este no es un programa para aprender, sino para preparar el cerebro de tus hijos a que aprendan. Eso es importantísimo. Seguimos. Y este es nuestro modelo basado en 10 tipos de pensamiento que son igual de importantes. 5 pensamientos del lado lógico y 5 pensamientos del lado creativo de nuestro cerebro. En el sistema educativo tradicional nos enseñan el pensamiento verbal y el pensamiento matemático básicamente. Y nosotros decimos, no, necesitamos sí en la lógica enseñarles el verbal, el matemático, también el lógico, el digital, que hoy en día es tan importante, y también el secuencial. Pero no hay que olvidar esta parte creativa. Entonces nosotros en nuestro modelo también enseñamos el pensamiento artístico, el pensamiento musical, el pensamiento holístico, ahora sí en este sentido de conocernos a nosotros mismos, de relajarnos. Trabajamos con el pensamiento emocional, donde en la escuela no van a trabajar con sus emociones, en nuestro modelo sí. Y finalmente el pensamiento espacial, que tiene que ver con mi cuerpo. Y les voy a platicar cómo son nuestras clases. Nuestras clases son martes y jueves
o lunes y miércoles en diferentes horarios, inclusive desde la mañana podemos tener clases. Y lo que nosotros hacemos es precisamente que nosotros, por ejemplo, si el lunes vamos a estar trabajando con el pensamiento matemático del lado izquierdo, el miércoles vamos a trabajar con el pensamiento musical del lado derecho. Y entonces el lunes no les vamos a estar enseñando matemáticas en la manera tradicional de 1 más 1, etcétera, sino que vamos a jugar con ellos al emprendimiento. Vamos a jugar con ellos a hacer una compra del súper en línea. Y entonces ellos van a aprender para qué sirven las matemáticas con emoción. Y les puedo asegurar que nuestros niños están ahí, justo la mamá que comentaba, están ahí porque quieren, porque les emociona aprender, porque saben que la clase no los vamos a poner a sumar y a restar y a hacer raíz cuadrada, sino que les vamos a enseñar para qué sirven y los vamos a estimular a través de la emoción para que quieran aprender matemáticas. Por ejemplo, el jueves tendrían pensamiento musical y no es que nuestros maestros, nuestros entrenadores, que todos están certificados en nuestro método y son educadores, ellos no son músicos y no les van a enseñar a tocar el piano, pero les van a enseñar a apreciar la música, a amar la música y entonces van a hacer a lo mejor alguna actividad como esta que ven aquí, de hacer este instrumento con palitos y con popotes y escuchar el aire. Y entonces empezar a entender de dónde viene la música y amar los ritmos para que quieran estar ahí. Y entonces en el pensamiento verbal no los vamos a poner a hacerles un dictado para que aprendan pensamiento verbal y a escribir. Haremos a lo mejor alguna actividad como esta de hacer un cómic. A los niños les encanta hacer cómics, entonces van a estar escribiendo, pero a través de algo que los inspire, que les guste. Y el pensamiento a lo mejor espacial en este caso, pues jugarán con Legos. Todos nuestros grupos son grupos chiquitos de máximo 10 niños, en donde también nos encanta que ellos interactúen. Y a pesar de que nuestras clases son por Zoom, por nuestra plataforma, créanme que ellos logran interactuar y que logran estar tan motivados que no se quieren ir de ahí. ¿Seguimos? Y bueno, concluyamos. No se nos olvide como papás, si les queremos ayudar a tener éxito, necesitamos enseñarles 1, habilidades para la vida, 2, inteligencia emocional y 3, educación integral. Y los dejo ahorita con Joana, que es nuestra subdirectora, que les va a platicar un poquito más de cómo funciona nuestro método y les va a dar una sorpresita. Y después regresamos, si tienen alguna otra pregunta, regresamos conmigo. Adelante, Joana. Hola, buenas tardes. Yo soy Joana Medina. Me han estado escuchando durante la transmisión de esta masterclass. Y bueno, yo quiero comentarles un poquito en general qué es Brain Focus. Brain Focus es una plataforma que ofrece clases online completamente en vivo con maestras certificadas, como ya nos comentó Denise. Y estas clases están basadas en toda la estimulación cerebral que es tan importante para los niños en estos días. En cada clase se trabajan diferentes pensamientos, como el que ya vimos, el matemático, el artístico visual, el musical, el espacial y el digital, entre varios otros. Estas clases, como ya se mencionó, se dan 2 veces a la semana, 1 hora al día, y nuestros horarios disponibles son lunes y miércoles o martes y jueves. Tenemos varios horarios y nuestros grupos se adaptan completamente a las diferentes etapas de sus hijos. Y en nuestra plataforma podrán registrarse y acceder a diferentes cursos, seleccionando el horario que a ustedes se les acomode más. Y a ustedes, por ser parte de este masterclass y de haber estado hasta este momento, les vamos a dar una promoción de 48 horas para adquirir el curso y tener 2 semanas gratuitas. Estas
serán completamente gratis de prueba para que experimenten que les guste a sus hijos, para que puedan sentir el cambio que necesitan los niños para comenzar a amar, a aprender, y después ustedes podrán cancelarlo en cualquier momento. No hay ningún compromiso, solo tienen que registrarse en Brain Focus, seleccionar el curso que necesiten y de ahí disfrutar sus 2 semanas gratuitas. Gracias por su atención. Y ahora ya podemos regresar con Denise para las preguntas y respuestas. Gracias, Joana. Esperemos que tengan muchas preguntas sobre estos temas educativos tan importantes. Muy bien. Tenemos una pregunta primero. Preguntan si sirven a tener actividades en familia, como jugar, cocinar, acampar en la sala para incentivar la curiosidad y la emoción en el aprendizaje. Claro que sí, de hecho eso es lo mejor que tú le puedes dar a tu hijo. Esa convivencia familiar y esas diferentes actividades es lo que más lo va a estimular, más que cualquier otra cosa. Por supuesto que sí, además tú ahí le estás modelando, como decíamos. Por supuesto que sí, es lo mejor que le puedes dar a tu hijo. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿para qué nos sirven estos pensamientos y desarrollarlos? Mira, justamente nos sirve para lo que decíamos antes de no entrar en el sistema educativo tradicional, donde te van a enseñar lo verbal y lo matemático y no vas a tener la emoción. Entonces, para lo que te sirve esto es para emocionarte y querer aprender diferentes disciplinas y estimular los 2 hemisferios de tu cerebro. ¿Qué les vas a ayudar? A crear diferentes conexiones neuronales a tus hijos para ejercitar su cerebro, y por supuesto cuando haces eso, pues tu hijo está mucho más disponible para aprender, porque aquí lo que estamos enseñándoles es aprender a aprender. Entonces, un día van a estudiar sobre música y al otro día sobre la parte digital. A lo mejor a él la parte digital le fascina porque le encanta jugar videojuegos, pero la música, pues no. Entonces, además, ellos solitos están haciendo etiquetas. Ellos solos se están diciendo y nosotros se los reforzamos. Soy buenísimo para matemáticas, pero soy pésimo para el arte. Entonces, a través de estimular todos estos diferentes pensamientos, les quitamos las etiquetas, les subimos la autoestima y los hacemos pues tener toda esta educación integral que les comentaba antes. Muy bien, y tenemos un comentario, es excelente exposición, muy útil, nos ayuda mucho a entender qué tipo de educación necesitan nuestros hijos y muchas gracias, Denise. Gracias, gracias a ustedes por estar aquí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, tenemos otra pregunta. ¿Desde qué edad pueden participar los niños? Los grupos están clasificados por edades y cuál es el costo de los cursos. Sí, claro que sí. Los niños en este modelo pueden participar desde los 4 añitos, ya pueden estar en estas clases. También tenemos un modelo para bebés desde 0 años, pero en ese, por supuesto, sí tiene que participar la mamá. Es una especie de estimulación temprana, que es solamente una vez a la semana para no sobreestimular a nuestros bebés. Y es una estimulación temprana adaptada a nuestro método. Y los chiquitos pueden estar ahí desde los 4 años. Tenemos diferentes grupos, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 10 y otros grupos así hasta los 18 años. Nuestros cursos valen 1,200 pesos al mes. Es una suscripción que se renueva automáticamente. Como les decía Joana, son 2 veces a la semana, 2 horas, 2 sesiones de 1 hora a la semana y tiene un costo de 1,200 pesos al mes. Y bien, que no tienen nada que perder probando nuestras 2 semanas gratis y tienen muchísimo que ganar en el desarrollo de sus hijos. Muy bien, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo puedo saber
o reconocer el proceso de mi hijo con estos cursos? ¿Cómo puedes reconocer? Mira, nuestras niveles tienen una duración de 100 clases. ¿Por qué 100 clases? Porque nosotros le vamos a dar la vuelta en nuestro reloj de los pensamientos 10 veces. Esto significa que van a tener 10 clases de pensamiento musical, 10 de pensamiento lógico, etcétera, ¿no? Va a durar lo que dura un año escolar antes de pasar de nivel. Ustedes inmediatamente van a estar viendo, bueno, no es magia, por supuesto, el que les diga que algún método va a darle resultados inmediatos es un charlatán, pero créanme que muy pronto van a estar viendo resultados en la curiosidad y el interés de sus hijos. Me decía una mamá, con esta actividad que les hizo la maestra, en la que ellos tenían que se metieron literal a la página de Chedraui y los mandaron a que hicieran su lista del súper en la clase, ¿no? Vete al refri, haz la lista del súper. Regresaron, compraron en línea de mentiritas y entonces tenían que pagar. Los cálculos que hicieron fue pagar, después pues calcular su cambio y luego la maestra les decía esto de si vas a pagar con tu tarjeta en 3 mensualidades. Hicieron por supuesto ahí una cantidad de divisiones y de multiplicaciones, y entonces la mamá una de las mamás nos decía, yo no puedo creer cómo mi hijo quiso hacer operaciones matemáticas porque odia las matemáticas. Entonces eso es lo primero que van a ver como papás, cómo todas esas cosas que odiaban las empiezan a amar porque les empiezan a ver la utilidad práctica. Por supuesto, pues les va a empezar a ir en la escuela mucho mejor porque su cerebro está aprendiendo a aprender. Muchas gracias, Denise. Tenemos algunos comentarios que te felicitan, que dan las gracias por la presentación, la explicación y por todos estos consejos para ayudar a la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí y yo estoy segura que estos tips les van a ayudar muchísimo para la crianza efectiva de sus hijos. Y pues felicidades por estar aquí, porque si ustedes como papás quieren seguir aprendiendo y seguirse preparando, siempre van a tener una paternidad y maternidad mucho más efectiva que les va a traer resultados con sus hijos a futuro. Entonces, felicidades por estar aquí y muchas gracias.